amigos que nos sintonizan a través de Facebook, aquí en la página de Mujeres que Conquistan y que nos han seguido la huella. Que Dios les bendiga. Les agradezco en nombre del Señor Jesús, en nombre de Mujeres que Conquistan, que Dios ha puesto en mí. Quiero darte una buena noticia, que muy pronto estaremos saliendo en vivo, estaremos con programas preciosos, programas que el Señor ha colocado en nosotros acá, en nuestra televisión online. Bendiciones, te saluda una vez más la pastora Mayra de Chioc. Qué bendición poder compartir contigo a través de esta pantalla de Dimensión 7, un canal que lleva el mensaje de Dios en las alas del viento. Hoy compartimos este hermoso set de mujeres aguerridas, Déboras aguerridas con hermana Lesbia, y queremos orar para darle al Señor la bendición de recibir del Señor esa bendición para que tu tierra, que es tu corazón, sea el mejor terreno donde hoy su palabra sea sembrada y la paternidad de Dios, el abrazo del Padre sea hoy alrededor tuyo. Amén. Inclina tu rostro por un par de segundos. Le vamos a darle al Espíritu Santo el lugar que corresponde, el lugar que se merece. Espíritu Santo, te damos gracias esta tarde, Señor. Y queremos, Señor, rogarte de una manera grande y poderosa que sea enviada tu palabra a esos corazones sedientos, a esos corazones necesitados, a esos corazones hambrientos, Señor, pero que sobre todo, Padre amado, sea tierra fértil, sea buen terreno a donde caiga tu semilla. Hoy, esta tarde, Señor, toma tú el control de toda la palabra, sean tus palabras en nuestra boca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Es una bendición poder compartir contigo en este primer programa del año 2014. Déboras Aguerridas está una vez más saliendo al aire, dándole la gloria al Señor por cuantas cosas hermosas Él ha dado. Este año 2014 ha sido un año muy especial. El inicio ha sido muy especial y sabemos de que el Señor declara el final desde el principio. Así que estamos creyendo que el año 2014, igual como lo empezamos en bendición, estaremos culminando un año lleno de bendición. Queremos compartir contigo a través de la palabra, en estos minutos que vamos a estar al aire, la paternidad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el corazón del Padre? Queremos compartir contigo ¿cuáles son los hijos? ¿Cuál es la función de nosotros como hijos delante del Padre? Porque tenemos un concepto de lo que es la paternidad natural, la paternidad de sangre, el que nos parecemos en nuestros rasgos físicos y tantas cosas, pero realmente cuando nosotros vamos a las Escrituras, hoy vamos a conocer qué dicen las Escrituras. Y yo te quiero invitar a que compartas conmigo la palabra en Colosenses 3:20, un verso que para mí es la esencia de la paternidad y de lo que nosotros como hijos representamos delante del Padre. Dice la palabra: hijos, obedeced a nuestros padres, porque esto agrada a Dios. Cuán importante es para nosotros entender, conocer, pero más que nada, el poderlo vivir y aplicar cada día en nuestras vidas. Cuando la palabra nos habla en Éxodo sobre los mandamientos, hay un mandamiento hermoso que es el que yo siempre les recalqué a mis hijos y les decía: recuerden, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida, para que todo lo que hagas prospere. Hay promesas, 3 promesas de bendición en este pasaje, les recuerdo siempre a ellos y hoy quiero transmitírtelo a ti. La Biblia nos habla de los hijos de obediencia, pero también nos habla de los hijos de desobediencia. Nosotros como hijos traemos el ADN en nuestra sangre, pero ese ADN tiende a marcar en nosotros, te decía anteriormente, los rasgos físicos, pero también tenemos actitudes, tenemos acciones, tenemos hasta los mismos gestos en los que nosotros decimos de verdad. Así como camina. Yo no sé si tú has observado en alguna oportunidad al hijo de alguien, de alguna tu hermana, de alguien, y tú digas: ala, pero es que es igual hasta para caminar. Le ves y dices: son igual. Muchos dicen: son como 2 gotas de agua. Y es que realmente la paternidad de Dios tiene una identidad también sobre nosotros como hijos. Y hoy quisiera que habláramos de la hija de Jefté.
En Jueces 11:34 al 36 nos habla de una esencia de esta hija. La hija de Jefté tuvo una característica que a mí me impresionaba y era el espíritu dócil de esta niña. Habla la palabra en Jueces que era una doncella, una señorita, yo me la imagino una jovencita de 14, 16 años, una doncella hermosa donde todavía sus ojos se desviven, se deslumbran al ver la figura de su padre, al saber que su papá a las 5 de la tarde regresa del trabajo y va a llegar a la casa, el saber, yo me imagino a esta niña como esas señoritas de hoy en día, que realmente el corazón de sus padres las tiene cautivas. Así teníamos la vida de esta señorita. Vemos que como hija de obediencia, ella es pactada. Jefté era un varón de guerra y este varón, al estar frente a una batalla, él pacta con el Señor y le dice que él ofrecerá en sacrificio como gratitud del respaldo en esa batalla al primero que le salga al encuentro. Y esto es lo impresionante, porque la hija no sabía nada del padre, pero celebraba cuando papá regresaba a casa. ¿Cómo son realmente los hijos de obediencia? Que se enamoran, que se deleitan, que se alegran, que se gozan porque papá está en casa. Nosotros vemos una característica muy especial en esta doncella. Al regresar este varón, su corazón realmente, yo me imagino que se desgarró al ver que él había pactado con Dios. Y la palabra declara que cuando hagas promesas al Señor, no tardes en cumplirlas. Y a él le sucedió justamente esta palabra. Cuando él llega a casa y sale esta hermosa doncella que era su hija, él dice, Dios, no es posible. Y le habla y le dice, hija, he pactado con el Señor. Dios ha sido fiel, Él ha respaldado, nos ha librado de la batalla y nos ha dado la victoria. Pero yo pacté con Dios y hoy tengo que sacrificarte. Y ella le habla al padre. Yo me imagino a esta señorita, y no sé, hermana Lesbia, si usted ha podido imaginar, ¿cómo fue la reacción de ella? Me imagino que se debe haber asustado. El susto para esta joven haber sido grande, haber sido pensar y ya no voy a disfrutar, porque habla la palabra que era una mujer virgen, que nunca había conocido varón. Entonces, quizás diría, Ni novio, no voy a nada. tener novio, no me voy a casar. Pero vemos la obediencia de ella. Pastora hablaba acerca del ADN al principio. Yo creo que nosotros desde el vientre debemos de ministrar obediencia a nuestros hijos, porque recordemos que nosotros traemos ADN celestial, pero al ser puestos ya en el vientre de nuestra madre, el ADN cambia. Hay una naturaleza. Porque ya viene la naturaleza del varón y la mujer sobre nuestro ADN. Entonces nuestros rasgos tienden a parecerse a nuestros padres. Entonces yo me imagino que esta chica desde pequeña fue llevada a la obediencia, fue instruida, sí. Fue enseñada en la obediencia. Entonces a ella no le tomó mucho decir, está bien, lo vamos a hacer, porque ella solo pidió un tiempo y dijo, dame un tiempo para ir a llorar mi juventud, ir a llorar mi virginidad y luego vendré y haz tú lo que tengas que hacer. Fueron 2 meses, fueron 2 meses en los que ella pidió como un receso, como un tiempo en el cual ella pudiera, yo creo que era el proceso del morir a sí misma, de negarse a muchas cosas y ir como en obediencia a ese sacrificio y decirle, papá, estoy lista para que juntos presentemos esta ofrenda a Dios en gratitud. La hija de Jefté es un ejemplo de un hijo de obediencia, pero para ser un hijo de obediencia necesitamos tener un corazón o un espíritu dócil, donde nosotros mismos rindamos nuestra voluntad al Señor. En la paternidad de Dios es conocer el corazón del Padre realmente, es decirle, Señor, me apego, me alineo, me pongo realmente bajo tu voluntad y haz lo que tú quieras. Ella es un ejemplo de un espíritu dócil. Pero ¿por qué no vamos a la palabra en Génesis 22, del verso 6 al 10?
No te voy a leer el pasaje completo, pero sí quiero hacerte referencia y te lo voy a parafasear. Aquí nos habla de Isaac, el hijo de Abraham. Tenemos este estudio, realmente es muy conocido por nosotros. Conocemos que entonces vino Dios, luego de haberle dado a Isaac como un hijo de promesa, pedírselo para sacrificarlo. Lo lleva y le dice, bueno, ve. Y él le dice, Isaac, tenemos que emprender un viaje. Vamos a llevarle ofrenda a Jehová. Y dice la palabra que ellos tomaron los asnos, los ciervos, la leña para el sacrificio y empezaron a caminar. Hubo algo bien impresionante que en este pasaje llena mi corazón, y es cuando él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Isaac con un espíritu de hijo obediente y dócil, porque se nota en este pasaje cómo el hijo deja que el padre gobierne, decida, guíe, y él solo dice, muy bien, yo voy. Es difícil como hijos ser obedientes. Es muy difícil como hijos ser obedientes, pero Isaac era un hijo que guardaba esa postura de obediencia porque tenía un espíritu dócil. Al estar en ese lugar, nosotros podemos ver cómo él dejó, cuando usted deja que su imaginación vuele allá, y usted se imagina cómo Isaac dejó que el padre organizara el holocausto, acomodara la leña y luego le dijera, bueno, ven. Yo me imagino que subió a un niño y lo puso sobre el lugar del sacrificio. Y todavía tal vez lo tuvo que amarrar, yo no sé, pero me imagino todo el proceso y él esperando ver qué era lo que iba a suceder. No hizo berrinche, no pataleó, no gritó, sino que en obediencia fue. Vemos una actitud de un espíritu dócil, porque los hijos de obediencia se dejan guiar por los padres y eso trae una gran bendición. Isaac, claramente la palabra nos habla y podemos ver cómo tipificaba al mismo Jesús, que más adelante sería el Cordero que entregaría su vida a causa de toda la humanidad. Amén. Es tremendo el ver este sacrificio, cómo el Señor te llama a obediencia. Yo creo que hay una parte que dice en este bosquejo, conociendo el corazón del Padre. Realmente un hijo de obediencia llega a conocer tanto el deseo del Padre, el anhelo de su Padre, que trata la manera de hacérselo cumplir, de vivir bajo esos anhelos, de vivir bajo esa voluntad. Porque aquí vemos a un Isaac, hijo de una promesa. Sobre Isaac pesaba toda la descendencia, todas las estrellas que habían mencionado a Abraham en la promesa que Abraham tenía. Entonces, ¿cómo Abraham, sabiendo que la promesa se tenía que cumplir en su hijo, llega también a un momento de obediencia delante del Padre Celestial? Porque nosotros podemos entender hoy el cómo obedecer a padres espirituales, que son nuestros pastores, cuando hemos tenido una mala reacción con nuestros padres terrenales y dejamos espirituales y terrenales y nos vamos al lugar del Padre Celestial. Es alguien que no vemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar a la obediencia? Aquí vemos a un Isaac que entonces había escuchado hablar mucho a su padre del Dios de las promesas, porque si no, Isaac tampoco hubiera ido como sacrificio vivo. Yo me imagino que Isaac de cierto conocía inclusive su propia historia. El ver a su mamá ya convertida en una viejita, porque yo eso así lo imagino, y verse él un niño. Y él sentarse a Sara y contarle, mira, pero vino el varón de Dios. Los milagros. El vivir esos milagros. Para él era fácil creerle al Señor, porque él mismo era un milagro. Era un milagro, y recordemos que Isaac fue un milagro a través de la obediencia también, porque Abraham le dijo al Señor, sin conocer a Abraham realmente con quién estaba hablando, pero Dios mismo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Abraham le tocó dejar familia, y cómo Isaac viene a través de la obediencia de Abraham con el Padre Celestial. Entonces vemos a un Isaac llevando, a mí me impresiona algo de Isaac. Hace un tiempo, hace unos días, pastora predicaba y decía, el ser uno sacrificio vivo.
la obediencia total en nuestras vidas te lleva a hacer un sacrificio vivo, acepto y agradable delante de Dios. Porque el que va renegando es desobediencia. El que no cumple las cosas en el tiempo indicado, aunque las haga 2, 3 horas después o 2 días después, tiende a ser desobediencia. Ya no es obediencia, ya no se le toma como obediencia. Aquí creo que tendríamos que enmarcar, ¿verdad? Lo que dice Colosenses 3:20, que el obedecer va a agradar el corazón de Dios, pero el obedecer en el tiempo oportuno. O en tiempo. Yo creo que como hijos debemos de conocer esto. Yo lo he tipificado en ejemplos que podamos comprender. Y por ejemplo, en una oportunidad yo le decía a mis hijos, cuando yo te pido que tú barras y tú lo haces en el momento, eso alegró mi corazón y quedé satisfecha. Obedeciste, eso se llama obediencia. Pero si yo te digo a ti, hazme favor, me ayudas a barrer, y tú primero refunfuñas, protestas y no lo haces, y te lo vuelvo a decir y te lo digo por segunda, tercera, posible hasta una cuarta vez, entonces, y tú no lo haces y hasta que ya me miras molesta, enojada, posiblemente hasta te ha caído cincho, entonces lo vas, eso no se llama obediencia, porque mi corazón dejó de estar alegre y se enojó, se entristeció y posible hasta se airó. Entonces no va a agradar al Padre. Entonces cuando nosotros, lo que decía hermana Lesbia, si nosotros venimos y obedecemos cuando queremos, como queremos, porque muchas veces ahí caemos en desobediencia, que hacemos las cosas, pero a mí me dijeron que pusiera 3, pero yo quiero poner solo 2. ¿Será eso obediencia? Yo creo que ahí caemos ya en desobediencia. Si nosotros vamos a Deuteronomios 28, la palabra declara al principio, acontecerá que si escuchares atentamente, una de las maneras para ser uno obediente y conocer realmente el corazón de Dios y sobre todo alegrarlo es realmente escuchar atentamente lo que te están enviando a hacer. Porque a Abraham le dijeron, lleva a tu hijo porque lo vas a sacrificar. Porque había un amor en Abraham había crecido un amor que estaba sobrepasándose el amor sobre Isaac y estaba dejando el amor del Padre Celestial a un lado. Entonces, cuando el Señor le dice esto a Abraham, Abraham entiende y escucha atentamente la voz de Dios, pero sabía por qué estaba pasando la situación. Entonces, el tener el ADN del Señor en nuestras vidas, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, dejamos ya de ser A positivo o negativo en el ámbito físico. Ahora empezamos a hacer un ADN santificado. Entonces creo yo que Abraham, cuando le dice esto a Isaac, vámonos, se llevan la leña, había fe, había una fe tremenda en Abraham, porque Abraham diría, no, santo Dios, no lo voy a hacer porque en él está la promesa. Dios mismo en esta enseñanza estaba probando tanto al Padre como al Hijo, y estaba probando el espíritu de obediencia. Pudiéramos hablar en lo natural y el espiritual. Amén. Porque usted puede considerar este pasaje, Dios pidiéndole a Abraham, ahí había una relación espiritual, pero Abraham pidiéndole a Isaac, ya había una relación natural, pero se estaba probando la obediencia, la paternidad, cómo nosotros reaccionamos como hijos. Es impresionante que el espíritu dócil nos va a llevar a tener una actitud de obediencia, y entonces vamos a cumplir cuando la palabra habla de los hijos de obediencia, porque también habla de hijos de desobediencia. Yo quiero hablar, antes de poder entrar a conocer algunos ejemplos de hijos de desobediencia, quisiera terminar con Abdías, que es otro hijo de obediencia, pero este es un hijo espiritual del profeta Elías. Cuando en el tiempo, según estudiamos nosotros en Primera de Reyes 18, usted puede leer ahí el contexto, pero quiero centrarme en el capítulo 18, verso 12 y 13. Cuando nosotros estudiamos sobre este varón, Abdías, acá tenía un tiempo de persecución sobre el profeta Elías. Y había enviado mensajeros, había enviado, si usted lo quiere ver en nuestro tiempo actual, detectives privados, buscando dónde encontrar a Elías, porque ¿cuál era la misión de este rey? Era de quitarle la vida. Pero Elías tenía una misión
de parte del Todopoderoso que cumplir. Y llega el momento en el que se encuentra con Abdías. Y entonces le dice el profeta, ve y dile a tu Señor que me has visto, que estoy en este lugar y que envíe. Entonces le dice, mira, ¿cómo tú quieres? Y cuando otros llegan y le dicen, el Espíritu de Jehová te ha llevado, te ha mudado, te ha traspasado a otro lugar. ¿Quieres que yo quede como mentiroso? Dice Abdías. Tú sabes que tu siervo, ahí se presenta como siervo, no delante del rey, sino delante del profeta. Y le dice, ha guardado la vida de los profetas. Los guardó en cuevas, los protegió y les proveyó pan y agua. Ahí podemos ver nosotros. Pero iré, dice él, y le llevaré la noticia acá, arriesgando aún mi propia vida. Aquí se lo estoy parafaseando. Pero podemos ver la actitud, número 1, de reconocer la postura, porque él se refiere de una manera a Acab y de otra manera al profeta. Ahí está él marcando una línea espiritual de paternidad, un hijo espiritual, y que le dice, aunque tú no estuvieras, yo estuve presente, yo estuve resguardando, yo estuve presentándome. Es tremendo. Hoy nosotros podemos ver como hijos espirituales cómo nos toca resguardar el testimonio, la vida de nuestros padres espirituales. Y algo bien lindo es la conexión espiritual. Amén. Porque aquí ya estamos hablando de un hijo espiritual, ya no estamos hablando de un hijo genético que ha nacido, para nosotros las mujeres ha estado en tu vientre 9 meses, le has dado los ha amamantado por 1 año quizás, y ha crecido, porque aquí a Abdías estamos hablando de un varón ya de 40, 35 años. Entonces aquí vemos a un hijo espiritual que ya conocía sin saber lo que Elías le iba a mandar a hacer. Abdías ya lo había hecho. El ser un hijo obediente, el amar a tus padres, el ser obediente a tus padres te llega a entender lo que tu padre desea sin necesidad de que tu padre te está enviando a hacer. Ya cuando tu padre te lo dice, ya lo has hecho. Ya no hay instrucción. Porque Abdías estaba recibiendo una instrucción de Elías, pero Abdías ya había hecho. Exacto. A mí me impresiona la función o cómo se desarrolla el espíritu de paternidad entre estos dos siervos. Vemos a Elías y vemos a Abdías, porque él resguardó la vida de los profetas y no necesariamente necesitaron darle la orden, literalmente con una instrucción en palabras, pero él sabía que era lo que tenía que hacer. Jesús mismo dijo que él hacía la voluntad de su Padre. O sea, Jesús sabía, y esta es una enseñanza bien tremenda, bien fuerte para nosotros, el conocer que el ser hijos es hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero quisiera, antes de que el tiempo se nos termine, hablar de lo que son los hijos de desobediencia. Entonces tú me pudieras decir, pero conocemos un montón. Pero yo quisiera citar 3 personajes, así rápidamente. En 1 Samuel, nos habla, en 1 Samuel 2:12, nos habla de los hijos de Samuel. Estos eran hijos de un sacerdote. Eran los hijos impíos, dice la palabra, y no tenían conocimiento de Dios. Bien difícil entender que muchas veces están los hijos conectados con un ADN natural, pero su espíritu no está conectado. Entonces se convierten en hijos de desobediencia. Y me impresiona cuando dice Proverbios 7:7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes y vi un joven falto de entendimiento. Ellos eran hijos, pero no tenían el entendimiento de la dimensión de la paternidad que los cubría, que era un sacerdocio. Venían marcados con un ADN sacerdotal, porque nuestra descendencia igual trae una línea, pero ellos no tenían el entendimiento. Y vamos a ver también en Esaú cómo tomó por mujer a Judith. Y aquí lo vemos en Génesis 26, 34 al 35. Algo bien impresionante. En el último verso dice que él
traspasó. Fíjese que estamos hablando ya de 3 generaciones, porque está Abraham, Isaac y después Esaú. Y Abraham, cuando buscó esposa para Isaac, él la mandó a traer a la casa, a la aldea, al pueblo, al país donde estaban sus parientes. O sea, él regresó a su tierra natal, diríamos nosotros. Él vivía en Canaán, pero Canaán, recuérdese que estaba lleno de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de tantas potestades, y nosotros lo vemos en el mundo espiritual, donde no era agradable delante de los ojos de Dios hacer un parentesco. Entonces él mandó a traer a la esposa de Isaac a su tierra, pero Esaú no. Esaú dice que buscó por esposa a la hija de Beeri, que era la hija de un pueblo de ese lugar. Y esto vemos cómo trajo repercusión y cómo trajo amargura. Los hijos de desobediencia van a traer al corazón del Padre amargura. No, todavía seguimos. Amén. También tenemos a Adonías, Ajá. el cual usurpa el lugar del trono, el lugar de su padre. Vemos en el primer libro de Reyes, si tú lo quieres buscar más adelante, capítulo 1, 5 y 6, donde la rebelión de este hijo trae gran tristeza. Pastora decía anteriormente, un hijo de desobediencia trae amargura al alma de sus padres. Pone en vergüenza, Proverbios también dice que pone en vergüenza a su madre. Entonces necesitamos nosotros como hijos de obediencia traspasar esa obediencia a nuestros hijos, porque hablábamos de los hijos de Elí al principio. Estos eran hijos de sacerdotes, donde se perdió el respeto y donde se perdió la instrucción y la enseñanza para que estos hijos llegaran a caer totalmente en una desobediencia que les causó la muerte al final. Adonías vemos que también le causa gran tristeza a su padre a causa de usurpar el trono, quitarle el trono. Vimos también, podemos hablar también de David, donde Absalón también intenta quitarle, robarle el trono a su propio padre a través de la amargura que llevaba Absalón en su corazón. ¿Cómo pudo llevarlo a ser un hijo de desobediencia? La falta de corrección a tiempo es muy importante para nuestros hijos. Es muy considerado el llegar. Quizás nosotros pensamos que los hijos se pueden corregir de 5 años en adelante o 6 años en adelante. Nuestros hijos tenemos que ministrarles obediencia desde que están en el vientre. Hasta los 3 años dice que ya se ha formado el carácter del Porque niño. sí, porque de allá de los 3 años ya se ha formado el carácter según la ciencia. Ahora veamos nosotros según espiritualmente, nosotros vamos a formar el carácter de nuestros hijos desde que están en el vientre. La falta de corrección fuera de tiempo traerá dolor y consecuencias desastrosas. Amén. También tenemos a Adramelec. Estos eran hijos de Sennacherib. También algo bien tremendo. Este era rey de Asiria. Podemos ver a 2 hijos, podríamos decir príncipes, porque ambos padres eran reyes. Hijos usurpando el lugar de su padre, dando órdenes que no les correspondían. Muchas veces como padres les otorgamos a nuestros hijos lugares que no les corresponden, que como yo digo de esta manera, ¿verdad? Yo a veces le digo a mis hijas, aquí la que paga, la que trae de comer, la que sustenta soy yo. Así que yo mando y yo corrijo. No le cedo autoridad ni a la mayor ni a ninguna, porque tendemos a hacer que nuestros hijos ocupen lugares como padres y puedan llegar a tomar decisiones desastrosas para el resto de la familia. Porque en estos últimos 2 varones es impresionante. Amén. Este rey pierde en batalla porque el ángel de Jehová viene y la decisión de Dios era derrotarlos. Y los hijos no perdonaron al padre su derrota. Y dice que cuando él lloraba a su Dios con D minúscula, ellos entraron y lo mataron con espada por la espalda. Es impresionante cómo la falta de corrección, la falta de obediencia trae amargura y trae desastres familiares. Hoy yo quiero dejar en tu corazón esta palabra. Colosenses 3:20 habla
directamente a nuestro corazón como hijos y como padres. Amén. Y por sobre todo, en la palabra de Proverbios 7:7 nos lleva a que nosotros seamos de los hijos que honremos, de que nosotros seamos los hijos que demos ese lugar a nuestros padres, pero que también reconozcamos la paternidad espiritual. Amén. La obediencia también te trae algo bien lindo. Yo te quiero dejar este pasaje también de Efesios, capítulo 6 y verso 2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Gloria a para Dios. que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Qué bendición! Yo quiero darte gracias por estar ahí. El tiempo se nos ha terminado, pero hay una enseñanza muy linda que va a marcar, porque vamos a ser reconocidos en breve delante del Eterno. Amén. En ese momento glorioso que la iglesia está esperando, la amada. Y si tú y yo somos parte de esa amada, yo creo que también el ADN de Jesucristo se está moviendo fuertemente en nuestro corazón. Y yo quiero invitarte de que vivas este tiempo, este día, cada minuto de tu vida en santidad, buscando la perfección delante del Padre y buscando hacer las cosas aquellas por las cuales agrades al Señor. Así es. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito Aleluya. para que la próxima semana nos sintonices nuevamente. Queremos estar contigo de continuo cada semana y poder así estudiar la palabra del Señor que enriquece nuestras vidas. Amén. Que el Señor Señor te te bendiga. bendiga grandemente y que el espíritu de paternidad te cobije este día. Hasta la próxima. Bendiciones.